Y así le damos la bienvenida a toda la gente And we also give a welcome to all the people que nos está viendo en su televisión o sus dispositivos móviles. that are watching us through their TV or their mobile devices. Les invitamos para que si vienes al estado de Utah We invite that if you are in the state of o Utah vives aquí en el estado, or are visiting the state, visítanos también a nosotros. visit us as well. Queremos orar por ti, We want to pray for you. queremos We conocerte, want to know you. queremos saber desde dónde te conectas. We want to know where you're connecting Espero from. que el mensaje de hoy I hope today's también message sea un mensaje directo para ti. will also be a direct message for you. Este día Dios te hablará. This day God will speak to you. También no te olvides compartirlo en tus redes sociales. Also, do not forget to share it through social media. Déjanos algún comentario. Leave us a comment Desde dónde nos estás viendo. from where you're watching us. Queremos saber más de ti. We want to know more Y of si you. recibes a Jesús como tu Salvador, And if you receive Jesus as your Lord and también nos Savior, gustaría que te conectaras con nosotros. we would also like you to connect Bienvenidos with a Mountain City us. Church. Welcome to Mountain City Bien, Church. se nos acabó el minuto. All right, the minute's over. Lo siento mucho. Oh, I'm so sorry. Sí, yo sé, hay algunos que... Para eso hay cafetería terminando la experiencia. That's why after the experience we have a cafe. Los mexicanos decimos, no sea usted codo, invite el café a alguien más. Mexicans say don't be stingy, invite someone else. Invite a alguien a comer, no sé. Invite someone to eat, I don't know. Creo que se la pasa uno muy bien I think that the time is spent very well con personas que tienen tu misma fe, with people that have the same faith, que comparten historias de vida. that share stories of Y life. precisamente esta serie And precisely this series nos va a animar muchísimo is going to encourage a us examinar un poco nuestra historia. to examine our story. Pero yo quiero que si hay alguien que nos visita por primera vez, But I want that if there's someone here visiting us for the first time, me levante su mano. to lift up your hand. Alguien que nos visite por primera vez. Someone that's Dios te visiting for the bendiga. first Den un time. aplauso a él. God bless you. Aquí Give a round hay of alguien más, applause. alguien más. Anybody else? Otra persona, alguien más. Es que- Anybody else? Y a los que les da pena no levantar la mano, bienvenidos también. Welcome to all of those that didn't raise their hands either. Precisamente esto tiene que ver con aquellos que hemos conocido a Dios hace mucho tiempo. Precisely, this has to do with those of us that have known God for many Y years. cuando digo que lo hemos conocido hace mucho tiempo, And when I say that we've known Him for porque many yo sé que hay years, lobos de mar aquí, because I know that there are lobos de mar, sea sea lions que tienen años de conocer de Dios. that have years of knowing God. Pero hubo un día en el que tu vida cambió. But there was a day in which your life changed. La serie se llama Reescribe tu historia. The story, it's called Rewrite Your Story. Muchos de nosotros, antes de conocer a Cristo, Many of us before meeting Christ teníamos un estilo de vida, ciertos hábitos. had a lifestyle, certain habits. Tal vez hoy no los tienes o son diferentes. Maybe today you don't have them or they are O different. tienes unos que crees que son mejores. Or you have some that you think are better. Espero que sí, así sea. I hope that it is this way. Eso se trata de crecimiento. This is what growth is about. En las cosas de Cristo, In the things of en las Christ, cosas de Dios, in the things of God, tenemos que cambiar, renovarnos we need constantemente. to change and renew constantly. Cada vez que conocemos una nueva verdad de Dios, Each time we know a new truth of una God, nueva bendición, a new blessing, una promesa de Él, a new promise from Him, tenemos que apropiarla y vivirla. we need to receive it and live it. Pero antes de venir a Cristo, But before coming to antes Christ, de leer un poco más la Biblia, before reading a little more of the Bible, ¿a quién de ustedes les dieron su premio por traer su Biblia de papel? how many of you received the reward for bringing your Bible? Muy poquitos. Oh, so many A ver, few of levante su you. mano. ¿Quién tiene Biblia de papel aquí? Lift your hand if you have a paper Bible Bueno, with you. usted al final Well, you at the end, estaban ahí en la entrada con un cartelito. they were at the entrance with a little poster. Que me enseñes tu Biblia y te van a dar un premio. Show me your Bible and you'll receive a reward. Hágalo. Do it. Motive a alguien más Encourage someone a que else busque a Dios a través de su palabra. to seek God through His Word. Alguien lo vi que dijo, no, yo traigo mi Biblia aquí en el celular. I saw someone say, no, I brought my Bible on my phone. Sí, es válido para leer. Yes, it's valid to read it. Pero cuando te metes en la experiencia de leer un libro, But when you get into the experience of reading a en el book, caso como la Biblia, in this case the que Bible, es una biblioteca entera, which is an entire library, 66 libros. 66 books, Y cada uno de ellos tiene sabiduría profunda, and each one of them has a deep wisdom, promesas de Dios increíbles, incredible promises from God, que son herencia para los hijos de Dios. that they are an inheritance to the Cuando children no of lo God. conocemos, And when we don't know Him, no lo recibimos. we do not receive Por eso Him. yo te animo que verdaderamente leas la palabra. And that's why I encourage you to truly read the book. Hoy estaremos en una historia Today we're going to be in a story del Antiguo Testamento.
that is in the Old Testament. precisamente historias. Precisely stories. Pero aquí hay la historia de alguien, But here's the story of someone, de una mujer of a woman que estaba destinada a vivir en la calle, that was destined to live on the streets, a ser una viuda sin futuro, to be a widow without a de future, vivir como un homeless, to live as a homeless person, tener hijos que fueran esclavos, to have children that would become slaves, vivir de prestado, to live taking out loans, borrowing, siempre buscando quien le ayude, always seeking someone to help hasta them, para poder comer diariamente en su casa. even to be able to eat daily. Esta historia de esta madre, The story of this mother, que además fue viuda, that even though she was a widow, seguramente se va a identificar usted o yo mismo en algunas cosas. you or I might be able to identify in some Quiero of que these things. tomes solamente un minuto I want you to take only 30 1 segundos. minute, 30 seconds, y piensa and think, cómo estaba escrita tu vida antes de conocer a Dios. how was your life written before meeting ¿Qué es lo God? que se esperaba de ti sin Cristo? What was awaiting for you without Christ? ¿Qué sería de ti? What would your life ¿Dónde be? estarías hoy? Where would you be today? ¿Dónde estaría tu familia? Where would your family Tus be? hijos? Your children? ¿Qué estarías haciendo? What would you be doing? Algunos de ustedes se creen tan buenos Some of you believe you're so que good. dicen, no estaría tan mal mi vida. Bueno, You might say, well, my life wouldn't be that bad. ¿y sabe qué tipo de personas piensan eso? And you know what type of people think this? Aquellos que han logrado ciertas cosas con sus habilidades. Those that have accomplished certain things with their abilities. Como por ejemplo, For example, personas que trabajan mucho, people that work a lot, aún no creyendo en Dios, even not believing in God, dicen, bueno, pero no hacía nada malo, trabajaba juiciosamente. they say, well, I didn't do anything bad. I would work. Y de esa manera saqué adelante a mis hijos, a mi familia. And in this way, I took my family. Tengo un negocio, I have a o tengo business. esa habilidad económica, I have that tengo ability. una familia linda. That is financial and a beautiful family. No son tan malos mis hijos. My children aren't that bad. Tengo una cuenta bancaria I have a bank account. y eso lo logré sin Cristo. And I was able to do this without Christ. Y qué bueno. And that's Qué good. bueno que seas una persona trabajadora y lo hayas hecho. It's good that you're a hardworking person and that you Pero did también la this. Escritura nos habla hasta de ricos. But the word also speaks to us about the Sin rich person. Cristo, That without su Christ, riqueza se quedaría en esta tierra their riches would stay on y earth. no lograría trascender más allá de este mundo. And they would not be able to transcend after this world. A esos ricos, a un joven rico le dijo, He told this to a young rich person porque él sentía que todo lo podía. because he felt he could do everything. Me imagino a una persona que todo lo ha logrado, I can imagine someone that has accomplished everything. profesional, una linda familia, A salud, professional, a beautiful family, health. y dijera, wow, estoy muy bien. He might say, I'm very well. Y conoce a Dios. And then he meets Viene a la God. iglesia por primera He vez. comes to church for the first Y alguien time. le dice, necesitas a Dios And someone tells him, you need para que te God vaya bien en la vida. for you to do good in life. Y te dirá, bueno, a mí me va bien. And he might say, no, I'm already Tengo doing well in trabajo, life. tengo una economía estable. I have a stable economy and a No job. conoces a mi familia, es hermosa. You don't know my family. They're beautiful. He hecho muchas cosas y me han salido bien. I've done many things and it's all gone well. Soy saludable, voy regularmente al gimnasio, como bien. I'm healthy. I go to the gym. I eat well. Y esa persona diría, And that person might say, ¿para qué necesito a Dios? why do I need God? Si tengo todo lo que Él lo he conseguido con mis fuerzas. If I have everything that I have va acquired with my bien. own strength and it's going well Y bueno, qué lindo. and good. Pero ¿de qué nos sirve tener todo en este mundo bien But what is it worth to have everything good in this si world nuestra relación con nuestro interior, con nuestro Dios, if our interior relationship with our God, con las verdades divinas, with the truth después of de esta divine, tierra, after this earth, qué es lo que hay para nosotros? what is there for us? Si desconocemos eso, If we do not know this, te recuerdo que en esta tierra I remind you that on this earth, solamente Dios nos ha prestado un cuerpo por unos cuantos años. God has only allowed us a body for a Es couple tan of breve years. la vida, tan breve la vida, Life is so short que puede ser 5 años, 10 años, 20, that it could be 5, 10, or 20 years, o 30, 40, or 60. 30, 40, or 60. Alguien más grande, con mucha fuerza, dirá 70, 80 años. Someone older that is strong might say 70 or 80 years. Pero aún así es breve la vida. But even then, life is Y short. tú piensas que tu historia que you- construiste Believe that the story you have built trascenderá a tus will generaciones. transcend to your generations. Se quedará solamente en esos cuantos años en esta tierra. It's only going to stay in those years, those short years on Porque earth. la eternidad, Because eternity. diga conmigo eternidad. Say with me, eternity. ¿Cuánto dura la eternidad? How long does eternity last? Para siempre. It's forever. Y para siempre es por siempre. And forever is forever.
no hay un final. There is no end. Eso es lo que nos espera That is what awaits us después de esta tierra por esos años que vivimos. after the years lived on this earth. Y hay dos noticias. And there's two news. Una increíblemente buena One that is incredibly y good una increíblemente mala. and one that is incredibly bad. Que algunos And that some tendrán una eternidad de perdición y sufrimiento eterno. will have an eternity of being lost and Y suffering. otros tendrán And others gozo, will have joy, alegría happiness eterna. that is eternal. Nada comparado con unos cuantos años aquí en la tierra. Nothing that will compare to a couple years on De earth. esa historia es de la que te estoy hablando. And that story is what I'm speaking to you about. Sin Cristo Without Christ, teníamos una historia escrita en la eternidad. we had a story written in eternity. Por muy bueno que hayamos sido en esta tierra, Does it matter how good we were on earth? hacer muchas obras de caridad, Whether we did kind works, ser una linda persona, un buen esposo, una buena esposa, whether you were a good wife or a good husband, no nos da nuestro lugar en la vida eterna. it does not give us our place in the La eternal life. escritura dice que en ningún otro hay salvación. The word says that in no other is there salvation. Solamente a través de Jesús tenemos vida y vida eterna. Only through Jesus do we have life and eternal Voy a repetir una life. vez más. I'm going to repeat it En again. Cristo In Jesus, tenemos vida we have life y and vida eterna. eternal life. Dos cosas. Two things. En Cristo tenemos vida aquí en esta tierra. In Christ we have life here on this earth. Tenemos vida, pero vida eterna. And we have life, but eternal Eso life. es increíble. That's incredible. Usted decide quedarse solamente con la vida en esta tierra. If you decide only to stay with life O on usted earth, quiere vida, do you want que life te vaya bien, for it to go well for y you también vida eterna. and eternal life? Yo prefiero tener vida I prefer to have life y vida eterna. and eternal life. No sea que haga todo en esta tierra Let it not be that you do everything on this y earth en mi historia de vida eterna and in my story of sea eternal life, sufrimiento eterno. it be suffering. Diga conmigo, reescribe tu historia. Say with me, rewrite your story. Dile a alguien más, reescribe tu historia. Tell someone else, rewrite your story. Mi historia My story sin Cristo without Christ. se la tuviera que contar no en un día. I couldn't tell it to you in a day. Sentarme, invitarle a comer, o me invita a usted como I'd sea, have to sit down and eat, or you can invite me, however, y platicar mucho. and to speak a lot. Sin Cristo Without Christ, seguramente no tendrá la familia que hoy tengo. surely I wouldn't have the family that I have today. Seguramente no lo hubiera conocido a usted. Surely I wouldn't have met you. Usted pensaría tal vez estuviera muerto. You might think I might have been dead. Tal vez sí. Maybe yes. Sin Cristo, Without la Christ, gente es muy buena sabiendo people are very good at cómo knowing te ven a ti más adelante. how to see you in the future. Sin Cristo me veían Without Christ, they would que see no me. podía tener un matrimonio por más de un año. They would say I wouldn't have a marriage that lasted longer than a Porque year. eso era mi vida sin Cristo. Because that's what my life was without Porque Christ. había una historia por mis generaciones de parte de mi padre Because there was a story for my generations que after my por father algún motivo, una maldición generacional yo lo veo, that I see it as a generational curse. del lado de mi papá ninguno duraban sus matrimonios. On my dad's side, none of their marriages would last. Entonces, si me inclinaba hacia ese lado, seguramente fuera igual. If I would have inclined on his side, surely it would have been the same. Y no le voy a contar cosas que no le importan, I'm not going to tell you things that you don't care about, pero que mi esposa sabe bien but that my wife knows well. que antes de conocer a Cristo, cómo era mi estilo de vida. She knew how my lifestyle was Y before ella le Christ. diría, yo no quiero un hombre con ese estilo de vida. And she would tell you, I don't want a man with that lifestyle. Gracias a Dios, Thank to God, conocimos de él we met him. y ahora podemos decir, tengo una vida diferente que la que tenía antes. And now we can say, I have a different life than what I De used eso te to. estoy hablando. That's what I'm talking to you about. Mi vida sin Cristo My life without Christ era un tremendo caos. was No was había chaos. orden, There was no order. no había disciplina, There was no discipline. no había amor, There was no love. no había There misericordia, was no mercy. había todo lo demás, Everything else, o contrario a lo que te acabo de decir. contrary to what I just told you. Por eso te invito a que vayas conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4. So I invite you to go to 2 Kings 4. Y vamos a ver la historia de esta mujer que te comenté, And we're going to see the story of this woman that I spoke to you que about. era viuda. She was a widow. Desde el capítulo 4, versículo 1 dice: So verse 4, chapter 1. la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Esto lo leo yo. Mi esposo, siervo tuyo,
ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor. Pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. It says, the wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves. Eliseo le dijo, Elisha told him, ¿en qué te puedo ayudar? what can I help you? Dime qué es lo que tienes en casa. Tell me what do you have in your house? La viuda dijo, The servant says, esta sierva tuya no tiene en casa your servant has nothing there at all más que una vasija de aceite. except a small jar of olive oil. Entonces Eliseo le dijo, So Elisha said, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, go around and ask all your neighbors for empty jars. todas las que puedas conseguir. Don't ask just for a few. Luego entra a tu casa y enciérrate con tus hijos. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pon aceite en las vasijas y ve y apartándolas conforme se vayan llenando. He said, pour oil into the jars, and as each is filled, put it to one side. La viuda se fue a su casa, So she left him, cerró la puerta tras de sí shut the door behind her and her y se sons, encerró con sus hijos conforme ellos iban trayendo las vasijas. and she shut herself with her sons as they were bringing the vessels. Ella la iba llenando de She aceite. was filling them with oil. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, When all of the jars were full, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. she said to her son, bring me another one. Pero en cuanto su hijo le contestó But he replied, que ya no había más vasijas, there is not a jar left. el aceite Then the oil se terminó. stopped flowing. Entonces ella fue ahí y se lo contó al varón de Dios So she went and told the man of God, y le dijo and he said, ahora ve y vende el aceite, go sell the oil, págale a tu acreedor pay your debts. y tú y tus hijos You and your sons vivan can vivan live con lo que les quede. on what is left. Qué hermoso es Dios, y en esta historia How beautiful is God in this story? vemos una reescritura de una historia de una mujer. We see a story of a woman being Su rewritten. vida estaba ya triste de por sí. Her life already was sad. Veo una mujer no tan grande, You see a woman that was not that old, pero sus hijos, me imagino jóvenes, but her children, I imagine, young, muy jóvenes, very young, porque la acreedora que le debían dinero because the creditor they owed money to quería tomar a sus hijos wanted to take her para sons venderlos como esclavos. to sell them as slaves. No se vendía a un hombre como esclavo You cannot sell a man as a slave si no tuviera la fuerza y la juventud necesaria para ser esclavo. if they did not have the strength and youth that was Las necessary. personas mayores no eran vendidas como esclavos. Older people were not sold as slaves. Para hacer un trabajo como él tenían que ser jóvenes. To be able to do this type of work, they needed to Ya be young. tenemos aquí la historia de una mujer con un dolor tremendo So we have the story of a woman with a tremendous pain de haber perdido a su esposo. of having lost her husband. ¿Me deja decirle algo más? And can I tell you something Esta else? viuda This widow conocía de las cosas de Dios. knew about God. Su historia estaba siendo una historia muy lamentable. Her story was becoming very sad. Deja decirte algo más. Let me tell you something else. ¿Por qué te digo que conocía de Dios? Why do I tell you she knew of God? Porque la viuda le dice al profeta, Because the widow tells the prophet, mi esposo, my tu husband, siervo, your servant, murió. died. Era un esposo que le servía a Dios. He was a husband that served God. ¿Cómo sirviéndole a Dios estaban viviendo de esa manera? How serving God were they living this way? ¿De qué manera? Si conocían a Dios les iba bien. In what way? They knew God, so it should have gone well. No es verdad, It's not true. porque tenía acreedores, Because they had creditors. vivían una vida de prestado, They lived a life off of tenían una loans. mala economía, They had a bad economy. no supieron administrarse. They did not know how to administer. Tanta era la deuda que ellos tenían, aún él conociendo y sirviendo a Dios, Their debt was so much, even though he knew God, que cuando él muere, that when he dies, la deuda que tenía, the debt he had, la esposa la adquiere también, the wife acquires it. iba a perder todo. She was going to lose Lo everything. único que tenía que eran sus hijos The only thing she had left was her para que children fueran esclavos. to be slaves. Tal vez tú que conoces de Dios, So maybe you know God, estás metido en ese tipo de problemas de mala economía. or maybe in a similar problem of economy. ¿Por qué pienso que los jóvenes eran demasiado jóvenes? Why do I think the sons were very young?
Porque si tuvieran una edad suficientemente adulta, Because if they had a sufficiently adult los age, jóvenes estarían trabajando. those young sons would have been working. Así que al no trabajar los jóvenes, So while the young sons were not eran working, demasiado jóvenes because they were too young, y se le podía pagar mejor para venderlos como esclavos. they would have earned more money being sold as Hay muchos que slaves. conocen de Dios, There are many that know of God, que tienen años de haber ido a una iglesia that have years of y going to tienen a church problemas en su matrimonio, and have issues in their tienen marriage. problemas financieros, They have financial tienen problems. problemas en órdenes They have problems in o orders, no tienen orden en su vida. or don't have order in Se their dejan life. llevar por sus emociones. They let themselves be guided by their emotions. Lo lindo de nosotros es de que emocionalmente The beautiful thing about us is that emotionally, experimentamos cantidades de emociones diario. we experiment a quantity of emotions daily. Yo sé que la mujer más que el hombre. I know women more than men. El hombre también tiene emociones aunque no los muestra. Men also have emotions, even though they might not show it. Un hombre se despierta de malas, A man wakes up angry, se enoja they get angry el resto del día the rest of the day, y en la noche sigue enojado. and at night they're still angry. Ya, esa es su emoción del día. That's the emotion Si of the day. despierta contento, If they wake up happy, regularmente seguirá contento. but they're most likely going to continue to be happy the rest of the La day. mujer es como el tiempo en Utah. The woman is like the seasons in Utah, like the weather in Utah. No es cierto. No. It's not Hay true. hombres también igual. There are men that are also this way as well. Pero soy hombre, tengo que defender un poquito a los varones. But I'm a man, I have to defend men a little bit. No, tengo 4 mujeres en casa. I have 4 women Así in que home. sé de lo que estoy hablando. So I know what I'm speaking about. Y ahí está el papá tratando siempre de cuando ve el humor de una de las hijas, There's the dad always when they see how their daughters are, clamando, Señor, toque el corazón, que cambie, mira. crying out, Lord, change their heart. Llevándole un dulce, un chocolate, invitándola a comer, Taking some candy or inviting them out to eat. de alguna forma para que cambie. In some way for them to change. Momentáneamente puede cambiar, And they might be able to change momentarily. pero no cambia tu historia, But your story no doesn't cambia change. tu vida como Your tal. life doesn't change. La historia de esta mujer The story of this woman estaba destinada a estar mal. was destined to be bad. Pero diga conmigo, gracias a la desesperación. But say thanks to desperation. Gracias a esa condición en la que se encontró. Thanks to the condition that she El found apóstol herself in. Pablo dice, The apostle Paul says, acuérdense que Pablo, siendo Saulo antes, remember Paul being Saul before, qué lindo es Dios, mire, no me quiero ir para allá, pero Saulo, Saul, no Pablo, not Paul, la historia de Saulo the story of Saul estaba destinada a ser un hombre was destined to be a man duro, that is hard, legalista, a legalist, que mataba a cristianos, that killed que, Christians, que le encantaba entregarle la vida a las personas that loved to give lives to people, de aquellos que servían a Dios. of those that serve God. La historia de Saulo The story of Saul era ser un gran hombre was to be a great según man, el mundo, according un hombre to the con world. carácter, A man with un character. hombre con fuerza, A man with strength. un hombre líder. a man that was a leader. Esa era la historia de Pablo, de That Saulo. was the story of Saul. Tal vez esa es tu historia. And maybe that is your Tal story. vez ahí tú estás, Maybe that's where you un hombre are. de éxito, A man that un has hombre impetuoso, that is impetuous. un hombre con fuerza, A man that is con strong, liderazgo, o with una mujer. leadership, or a woman. Esa era tu historia. That was your story. Pero Dios viene y tiene un encuentro con Saulo But God comes and has an encounter y diga with conmigo, Saul. le cambió la historia. And say with me, his story changed. El mensaje de hoy se llama Un nuevo aceite, una nueva historia. Today's message is called A New Oil, A New Story. Saulo tenía una historia, Pablo tenía otra. Saul had a story, but Paul had another story. No veo a un Pablo I don't see a Paul ejerciendo la fuerza de un Saulo. that took Saul's strength. Tenía un liderazgo He had a leadership, y veo un liderazgo ahora de servicio en Pablo. and now I see a leadership of service in Su Paul. historia fue cambiada. His story was changed. Esta mujer, This woman, en la desesperación, punto número 1, desesperación. in point number 1, desperation. Yo no sé cuál es tu desesperación hoy en día. I don't know what your desperation is today. Problemas económicos, familiares, no sé, Maybe enfermedad. problems that are financial in your family. I don't know. No quiero minimizarlo, pero no me quiero detener ahí. I don't want to minimize it, but I don't want to stop there. Pablo tenía un aguijón, dice la escritura. Paul had a wound. Ese aguijón
se cree que era una enfermedad de cuerpo. That sting is thought to be an illness in his body. No sé cuál es tu aguijón. I don't know what your sting is. Tal vez es tu mal carácter, Maybe it's your bad character. tal vez es una enfermedad, Maybe it's an illness, una condición, a condition. no sé, un hijo, una hija. I don't know, a son or a daughter. Tal vez por ahí está tu aguijón. Maybe that's where your sting Pablo is. le dijo al Señor, Señor, oró 3 veces para que le fuera quitado ese aguijón. He prayed 3 times for his sting to be taken away. Y el Señor le dice, And the Lord tells him, bástate mi gracia. my grace is O enough. sea, tienes que saber que es suficiente, que mi gracia está contigo. You need to know that it is enough that my grace is with you. Y mi poder And my power se va a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes. will be perfected in that weakness Déjame that you ponerle have. nombre. And let me put a name on it. ¿Cuál es tu aguijón? What is your sting? Piensa en un aguijón. Think of one of them. Enfermedad, un hijo, una Illness, madre, a child, a mother, economía. Piensa en uno. economy. Think in one of them. ¿Ya lo pensó? Did you think about it? No es cierto, veo a algunos con la mente en blanco. No, It's no, not piensa true. I en see uno. some of you with a blank mind. Piensa en un aguijón que tienes. Think of a sting you may El have. negocio que no avanza, The business that does not advance, la mala economía. the bad economy. ¿Cuál es tu aguijón? What is your sting? Tu hija Your daughter o tu hijo que es rebelde. or your son that is rebellious? ¿Cuál es tu aguijón? What is your sting? El Señor le pone nombre. The Lord puts a name Ese on it. aguijón, That sting, hoy Dios te dice, today God says, es suficiente que sepas it's sufficient to know que mi gracia está contigo that my grace is with you. y mi poder And my va power a crecer will grow y se va a mostrar and will be y va a shown perfeccionarse tanto and will perfect itself a so través much de ese aguijón que tienes. through that sting you have. O sea, voy a ponerle nombre en mi caso. So I'm going to put a name in my No case. que lo sea. Not that this Pero is the imagínese case. que tengo un hijo en problemas de depresión. But imagine I have a son with issues in Y depression. batallo todo el tiempo y le digo, tú eres un campeón. And I go to them and you're a Y champion. él, no, qué campeón ni qué nada. And they say, no, I'm not a Y champion. deprimido, no sale del cuarto, no quiere trabajar, no se baña. They're depressed, always in the room. They don't want to go out. They don't shower. Yo sé que algunos jóvenes no se bañan, pero no están en I depresión. know some of you young people don't shower and aren't in depression. Esa es otra cosa. That's another thing. Eso le gusta, ya. That's something else. Pero ese es mi aguijón, vamos a suponer, mi hijo en depresión. But let's say that's my sting, my Y son in depression. Dios me dice, And God tells yo me, estoy contigo, I am with mi you, gracia y mi favor my grace and están favor contigo siempre. are always Y with you. en tu hijo And in your que son tiene depresión, that has yo me depression, perfeccionaré. I will perfect Yo daré myself más fuerza. I will give more Yo me strength. manifestaré I will y haré manifest cosas grandes and make those great en tu things vida in your a través life de tu hijo en through your depresión. son in depression. Ese es tu aguijón That's your sting. y Dios está contigo. And God is with you. En la desesperación In the desperation es cuando vemos la oportunidad is when we see an opportunity del inicio a una nueva vida. of a start of a new life. Saulo en la desesperación de él, Saul in his desperation, porque él perseguía a los creyentes, cristianos, because he persecuted Christians. pero él en su vida vivía un conflicto interno. But he in his daily life lived an ¿Quién internal será conflict. ese hombre al que tanto sirven ellos? Who is that man that they serve so much? Los persigo tanto, pero no entiendo sus razones. I persecute them, but I don't understand their reasons. ¿Por qué? Why Estoy seguro que eso pasaba en la mente de Pablo. am I sure that this happened in Paul's mind? Porque cuando fue rumbo a Damasco y se encontró con el Señor Jesús, Because when he was on his way to Damascus and found himself with le Jesus, dijo, Saulo, Saulo, he said, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Y Saulo le contesta, ¿qué quieres que yo haga? And Saul answers, what do you want me to do? Ya había una predisposición del conocimiento de Jesús. There was a predisposition of knowing Christ. Y todas esas dudas y preguntas que él And tenía, all those doubts and questions he had, en ese momento estaban siendo contestadas. in that moment they were being answered. Él se rindió y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? He surrendered and said, what do you want me to do? En medio de tu desesperación In the midst of your es el desperation momento para reescribir tu historia. is the moment to rewrite Mientras your tienes un story. aguijón y un problema, While you have a sting and a problem, Dios te dice, God tells you, ahora voy a cambiar tu historia.
Now I'm Una going to change your historia de story muerte a una historia de vida. from a story of death to a story A of esa life, historia de to desesperación the story of desperation, a una historia de esperanza. to a story of hope, De esa historia de pobreza from the story of a poverty una historia de to abundancia. a story of abundance. Si tu desesperación es no tener más dinero, If your desperation is not having enough money, no tener lo suficiente para vivir, not having enough to live, trabajas y nunca te alcanzas, you work and you never have enough, tienes deudas y you deudas. have debts and En debts. esa desesperación Dios te In dice, that desperation, God es tells el you, momento para reescribir tu historia it's the moment to rewrite your de una story historia de from pobreza a story of a una poverty historia de to abundancia, a story de of abundance, riqueza, of richness, de bendición. of blessings. Ojo, Look at this. la bendición no necesariamente es el dinero. The blessing is not necessarily money. La bendición es el cambio de mentalidad Blessings are a change in your que mindset tenemos al momento de conocer a Él. that we have the moment we know Him. Porque el apóstol Pablo, después de tenerlo todo, Because Apostle Paul, after having it all, después dice, he says, porque él tenía todo. because he had it all. ¿Estás de acuerdo conmigo? Are you in accordance? Él es un hombre poderoso. He was a powerful Podía tener man. todo lo que quisiera. He could have had anything he Pero wanted. después dice el apóstol Pablo, But after Apostle Paul sirviendo says, en las misiones, serving in the missions, yendo a predicar la palabra a todo el mundo. going to preach the good news to the whole world. Decía él, yo tengo que trabajar para no ser carga para He otros. would say, I need to work so I'm not a weight for someone Porque else. no estaba en un lugar fijo. Because he was not in just one place. En algunas de sus cartas el apóstol les escribe. In one of his letters, the apostle Le writes, dice a la iglesia, he tells the church, voy para allá. I'm on my way, Recolecten una ofrenda para que yo llegue collecting offerings so when I get y there, pueda vivir allí, I can live para there que pueda vivir de esa ofrenda so that I can live y off of pueda that offering trabajar hacia ustedes, and work towards dándoles you, el alimento espiritual. giving you that spiritual No se bread. ofendan de esto. Do not be Si yo offended. les doy el alimento espiritual, If I'm giving you that spiritual food, ¿no será justo también recibir de ustedes el alimento físico? won't it be just to also receive a physical? Con esto se le cae todo muro, todo paradigma. And all barrier is removed. Aquellas personas que dicen en la iglesia no se tiene que dar dinero. All those people in church that say, you don't need to give money. Desde esos años ya había ese problema en las iglesias. All those years ago, that was that issue. Pero el apóstol Pablo les dice, But Apostle Paul says, yo también trabajo I also y work, este es mi trabajo. and this is my job. Y entonces cuando él hace todo esto, So when he does all of this, le dice, no es de que yo quiera de ustedes un beneficio. it's not that I want to benefit from Es que you. estoy buscando el beneficio para It's ustedes. that I'm seeking a benefit for Porque you. si yo les enseño todo lo que sé en Cristo Because if I show you everything I have in Christ, y no me descuido trabajando en otras cosas, and I do not take my attention working on other things, ustedes van a recibir más que yo. you're going to receive more Porque than me. ustedes van a tener un cambio de mentalidad, Because you're going to have a change un in your cambio de vida. mindset, a change of Voy a life cambiar sus familias I'm gonna change your family. a través de la palabra de Dios. through the Word of God. ¿Qué prefieren? What do you prefer? ¿A un hombre que les dé la palabra de Dios que cambia tu A vida? man that gives you the Word of God that changes ¿O a your un hombre life? de Dios que viene a visitarte de vez en cuando y tiene que ir a trabajar a otro lugar? Or a man of God that comes to visit you once in a while and then has to go to work? Yo quisiera I wish que estuviera conmigo dándome toda su sabiduría ese hombre. that he was with me giving all of his wisdom. Eliseo Elisha le dice a esta mujer, tells this en woman, medio de su in desesperación, the midst of your en desperation, esta grave crisis financiera, in this grave financial crisis, amenazada por perder a sus hijos, threatened with losing her children, le dice en el versículo 1, she's told in verse 1, tu siervo, your servant, mi esposo ha muerto. my husband Y has sabes died. que tu siervo And you know your servant temía al Señor, feared the Lord. pero ahora ha venido un acreedor que quiere llevarse a mis hijos como esclavos. But now a creditor has come and wants to take my sons and sell them as slaves. Imagínense que no sabe la historia. Imagine you don't know the story. Sin seguir esta palabra profética del hombre de Dios, ella, If she did not follow the prophetic word from the man of God, la vida probablemente que tendría, the life she probably would have had, ella hubiera perdido a sus hijos, ¿cierto o no? she would have lost her children, right? Ella pierde a sus hijos. She loses her sons. Hubiera vivido por el resto de su vida en miseria, She would have lived for the rest of her life in misery en la calle. on the streets. No vemos en la historia familiares o parientes We don't see family members cercanos para ayudarle. close to her to help her. Estaba sola, She was alone, en miseria y en desesperación. in misery and desperation. Pero su historia cambió. But her story Llega changed. conmigo
mi historia cambia. Say with me, my story changes. ¿A través de qué? Through what? Siguiente punto, una palabra. The second point, a word. Eliseo le dio una instrucción específica a esta mujer. Elisha gave a very specific instruction. Esta to this instrucción woman. requería fe This instruction required faith y obediencia. and obedience. Voltea con alguien y dile fe Turn to someone and say faith y obediencia. and obedience. Yo te digo palabra I say word, y tú dices fe and you say faith y obediencia. and obedience. Palabra. Word. Con una palabra, With one word, solo necesitas una palabra, all you need is one word, porque una palabra con fe because one word with faith y acción y esperanza and action and hope cambió la vida de esta mujer. changed the life Lo voy a of decir this de esta woman. manera. And I'm going to say it this way. Una palabra One word cambió changed la historia the story de una mujer. of a woman. Pero esa palabra, But that word, ella tenía que actuar she had to act y tener fe en ella. and have faith in it. Alguien dígame amén. Say amen. Si yo te digo, hay una palabra que tu vida va a cambiar este día If I tell you there's a word that your life is going Tiene to que change haber on this fe day, there needs to be y faith acción. and action. Fe para escuchar la palabra, Faith to hear the word, para creer la palabra, to believe the word, pero acción, but action, esperanza hope, para ir y actuar conforme a esa palabra. to go and act upon that word. Déjame te cuento entre paréntesis a qué se refiere. In parentheses, let me tell you what this means. Creer en fe una palabra Believing in faith of a word no necesariamente va a cambiar tu historia actual. will not necessarily change your story right now. Hasta el momento en el que tú crees la palabra, Up until the moment you believe in the word la accionas and you take y empiezas a action vivir and you begin to live de acuerdo a esa palabra according to that word y no a tu historia anterior. and not your previous Cuando story. empiezas a creer tu historia, When you begin to believe your ahí story, empieza a escribirse tu nueva historia para ti. that's where your new story begins to be written. Entiéndame, una palabra le And then- dijo a esta mujer: Understand, a word was given to this woman. anda, Go, pide prestadas vasijas a todos tus vecinos. ask all of your neighbors for jars. No les pidió aceite, She did not ask for les oil. pidió vasija. She asked for jars. Y le dijo, vasijas vacías, They were empty jars. no pidas pocas, Do not ask for only a few. muchas. Many. Luego, Then entra y cierra la puerta detrás de ti, tras de tus hijos, go in and close the door behind you and your sons y echa aceite en todas las vasijas. and pour oil into all of the Y jars pon a un lado la que esté llena. and set aside those that are filled. Aquí hay un significado espiritual muy fuerte. And there is a very strong spiritual Porque le significance dijo a esta mujer, here, because this woman was told, luego entra, then go inside, cierra la puerta close the door tras tus hijos. after your sons. En tu desesperación, In your desperation, en tu problema, in your problem, te dice, toma say take a los tuyos yours y ve a tu cuarto and go into your room a solas con ellos. alone with them. Esto significa buscar la presencia de This Dios. means seek the presence Porque of lo God. que tenía esta mujer Because what this woman had era un poco de aceite en una was a vasija. bit of oil in a Y el jar. aceite simboliza la presencia de Dios. And oil symbolizes the presence of God. Toma la presencia de Dios y métete a tu cuarto. Take the presence of God and go into your room. Toma los tuyos. Take yours. Papá, mamá, Father and no mother, dejes a tus hijos en casa do not leave your children y tú home vengas a recibir una palabra de Dios. and you come and receive a word from Para God. buscar de la presencia de Dios. To seek the presence of Toma God. tus hijos. Take your children. Toma tu casa Take your house. y métete a buscar la presencia de Dios. And get in to seek the presence of God. Porque la bendición que Dios tiene para ti Because the blessing God has for es you tan grande is so que a great medida que tú los involucres a that ellos, as you involve them, la bendición cae en ellos también. the blessing pours Sobre over them su as well, generación, over their las generations, siguientes the generaciones. next generation. Yo quiero generaciones que amen a Dios. I want generations that love God. Declaro en tu vida And I declare in que your tus life próximas generaciones next generations, estarán llenas de la presencia they de will be Dios. filled of the presence Porque of God. los llevaste a los pies de Cristo. Because you took them to the feet En el of nombre de Jesus. Jesús. In the name of Jesus. Dale un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. En el posible caso In the possible case de que la mujer viuda no hubiera creído esa palabra, that the woman that was a widow had not believed
this word. no hubiera experimentado el milagro que pudo ver. She would have not experienced the miracle she saw. Ella hubiera demostrado la incredulidad She would have shown y incredulity, cómo la incredulidad a la palabra and how not believing in the word cierra las puertas de las bendiciones en tu hogar. closes the doors of the blessings in your home. La incredulidad Incredulity a la palabra de Dios, to the word of a una God, palabra rema, to a word that is a una rhema, palabra directa a tu vida, to a direct word in your es life, cerrarle las puertas is closing the a doors todas las bendiciones que Él quiere darte. to all the blessings He wants to give you. Una palabra rema A word that is rhema, significa, it's, hay una palabra que es bíblica ya, there is a word that is biblical, pero una palabra rema but a word that is rhema es una palabra específica a tu necesidad. is a specific word to your necessity, Una palabra para ti, directa. a direct word for you. Aquí hay una palabra que dice, ama a Dios por sobre todas las cosas. There's a word that says, love your God above all Busca other el things. reino de Dios y su justicia. Seek the kingdom of God and His Y righteousness. todas las demás cosas vendrán por And añadidura. all other things will come as well. Son palabras proféticas de Dios. They're prophetic words from God. Pero una palabra rema But a word that is es rhema una palabra directa que te dice, is a direct word that no tells you solamente lo ames. not only Si love tú Him, hoy le sirves but if you serve a Him ese today, Dios al que yo te muestro, that God that I am showing you, Dios no solamente te derramará bendiciones, God will not only pour out sino te blessings, dará gracia para todo lo que hagas. but He will give you grace for Te everything dará you favor do. para que donde quiera que tú vayas se abran puertas. He will give you favor so that wherever you go, doors would open. Cuando hay una palabra rema, When there is a word that is rhema, es que hay que accionar, it's that we need to take action creerla. and to believe it. Si a ti te dice, si estás enfermo Someone tells you if you're sick o no tienes dinero, mira, esto yo lo he visto muchas veces. or don't have money. I've seen this many times. He sido testigo de esto porque And I've been a witness of por this todos estos años lo hemos practicado y lo hemos visto. because we've practiced it and seen it through all of these years. Cuando menos dinero tenemos, When we have less money, más compromiso hacemos económicamente con Dios. we make more commitment with God. Y le damos a Él, And we give Him no por lo que me pueda dar, not for what He can give porque me, estoy demostrando que el dinero no es mi Dios, because I'm showing Him that my money is not my God, que mi dinero le sirve a Dios, that my money serves God, pero yo no le sirvo al but dinero. I do not serve money. Y cuando más le he necesitado, le he puesto ofrendas a Dios, And when I've needed the most, I've given more offerings to pactos a God, Dios. pacts with Y God. Dios ha sido fiel. And God has been Y Dios nos faithful. ha bendecido mucho más. And God has blessed us even Cuando more. está enfermo, When you're sick, si tú estás enfermo y tú decides venir a servir a la iglesia, if you're sick and you decide to come and serve at hay the gente church, que dice, te la pasas sirviendo a la iglesia mucho tiempo. there are people that say, no, you serve in church too much. Sí, depende quién. Yeah, it depends on who. No sé si yo mismo o alguien más. If myself or someone else. Pero si me preguntas, pastor, decía Willy hace rato If you ask me, and Willie was saying, a que couple, dio testimonio acerca de cómo Dios le ha bendecido he gave a testimony of how God has blessed him mediante su servicio. through his service. Dios me bendice mediante mi servicio. God blesses me through my service. Pero diga conmigo, todo tiene su tiempo. But say with me, everything has its own time. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo It says that everything below heaven has its time. y todo tiene su hora. And everything has its hour. Cuando tenía 19 años, When I was 19 years old, 19, no, yo creo que tenía 20, 21. I think I might have been 21 actually. Estábamos sirviendo en la iglesia, mi esposa y yo. My wife and I were serving in church. Y en ese entonces ya me gustaba dar estudios bíblicos desde muy joven. And at that time, I already liked to give Bible studies. Y me acuerdo que le dije al pastor, And I remember telling the pastor, pastor, creo que tengo ya el llamado. Pastor, I think I have the calling. Sé que es mi llamado. I know it's my calling. Y me dijo, sí, ¿qué quieres hacer? And he told me, sure, what do Me you want gusta to do? mucho enseñar. I said, I like to teach. Quiero hacerlo. I want to do it. Pero me dedicaré tiempo completo a Dios, a la iglesia. But I will dedicate myself full time to No God. voy a trabajar más. I'm not going to work anymore. Y el pastor con ojos de... And the pastor looked at me like, creo que no has entendido todavía. I think you haven't understood yet. Yo tenía ganas de servirle. Esto que yo hago, lo hago con gozo. I wanted to serve. This is what I do it with joy. Todo el tiempo. All the De time. madrugada, todas horas. From morning and at every hour. Y entonces desde joven yo quería servir al Señor. And since I was young, I wanted to serve the Pero Lord. muy sabio mi pastor voltea y me dice, My pastor, being very wise, apenas estaba Maya que había nacido. Maya had barely been born. Y entonces ya se imaginará
So you can imagine Dos jóvenes entre 20 21 años con una bebé. two young people with a small baby. Es lo mismo si agarro a mi nieta y mi esposa y yo, casi nos veíamos igualitos. It's the same thing if I grab my wife and my granddaughter, we'll look the same. Y servíamos en la casa de Dios. We would serve in the Y house yo of dije, God. ya, vamos a servirle siempre al Señor de esta manera. And I said, we're always going to serve the No Lord voy a in this way. trabajar más. I'm not going to work En anymore. aquel entonces estaba atravesando dificultades. At that time, I was going through difficulties Porque yo ganaba bien antes de venir a Cristo because I would make a lot of money before y coming to Christ. decidí dejar ese trabajo porque era un trabajo no respetable ni de buena moral que a Dios le agradara. And I decided to leave that job because it wasn't respectable or of good morals. Entonces atravesé momentos de trabajar de lo que fuera, So I went through a time where I worked in whatever there was. manejando un taxi, Driving a taxi un car. Uber, no sé. An Uber. Pues no era un Uber, pero Wasn't an taxis. Uber, but a taxi. Y entonces empezaba a buscar trabajo y no me iba muy bien. So I started looking for jobs and it wasn't going very well. Lo que tenía lo empecé a perder. What I had, I began to lose it. Mis carros, esas, no, ya estaba perdiendo todo. I was losing everything Porque no era para honrar a Dios mi economía en ese entonces. because my economy was not to honor God Y in that entonces yo moment. decidí, dije, la estoy pasando mal, me dedico a la iglesia, ya. So I decided it's going very bad for me, so I'll dedicate to that church Aleluya. El instead. pastor seguramente le va a tocar el corazón Dios y me va a dar una ofrenda. I thought surely God is going to touch the pastor's heart and he's going to give me an offering. Y ya no voy a trabajar más. And I'm not going to work anymore. No me diga holgazán. Don't call me lazy. Pero era muy joven But I was very young. y quería servirle a Dios así. And I wanted to serve the Lord Y this me dijo, way. mira hijo, And he told me, look, son, tienes una vida muy larga por delante. you have a very long life before Apenas you. comienzas en tu matrimonio. You're barely starting in your Y lo que marriage. tu esposa y tu hija necesitan And what your wife and daughter need no es un hombre que esté todo el tiempo en la iglesia sirviéndole al Señor. is not a man that is constantly serving the Es Lord at un church. hombre que vaya y que busque trabajo, que se esfuerce, que saque adelante a su familia. It's a man that puts in effort and works for his family. Esas palabras me cambiaron Those words changed me. y empezamos a trabajar y mi esposa y yo And we began to work, and my wife and I hacemos un gran equipo trabajando make a great team working. y salimos adelante siendo muy jóvenes And we moved forward, y being Dios nos very empezó young. a bendecir mucho. And God began to bless us greatly. Y en mi tiempo And in my yo time, encontraba algún buen trabajo I would find a good job, y les decía, and I would tell them, necesito que me dé oportunidad de no venir X día. I need you to give me an opportunity to not come on whatever day. Y me metía en oración con mi esposa, que me den el día del servicio, que no quiero ir a trabajar. And I would pray with my wife, oh, let him give me the day that the service is, Pero I don't want to work. era orar y ayunar, buscar a Dios para que me dieran esa hora. It was to pray and fast so that they would give me that time. Y Dios me daba favor y me daban ese tiempo. And God would give me favor and they would give me that Pero time. había otros momentos en el que no. But there were other times where they wouldn't. Y era un dolor de mi corazón porque tenía que ir a trabajar. And there was pain in my heart because I had to work. Y mi esposa se iba a la iglesia. And my wife would go to Y work. yo estaba trabajando And I was con working ganas de servir y adorar a Dios. with wanting to serve God. Pero yo aprendí But I learned a servir y adorar a Dios to serve and worship en mi God trabajo, in my job, haciéndolo bien, doing it well, dando lo mejor, giving the best, dando testimonio, giving para que de testimony, esa manera so that in that way, Dios me diera favor God would give me y favor. tuviera los días que necesitara I sin would yo pedirlos. have the days that I wanted without me having to ask for them. Y entonces cada vez que yo buscaba un trabajo, And so every time I would seek a job, oraba primero. I would pray first. Si es este el trabajo, God, if this is the job, sin yo pedir nada, quiero de descanso este y este día. without me asking, I want to have this and this Y day así off. pasaba. And that's how it would work. Llegaba y me decían, ok, se descansa el domingo y tal día. Y yo, gloria a I Dios. would get there and they would say, oh, you have Sunday and whatever other day off. Y podía servir a Dios I would say, glory to God, because I can serve en mis God horarios sin descuidar mi familia. those hours without having to leave my family behind. Me convertí en pastor And I became a pastor hace 18 años. 18 years ago. Y hace 9 años, And 9 years ago, por fin, finally, 9 años o 10, 9 or 10 years, entregué mi vida dedicada 100% I surrendered my life a 100% trabajar para el servicio del Señor, to work for the service of God sin tener otro trabajo. without having another ¿Qué job. significa eso? What does this Y mean? conmigo, todo tiene su tiempo Say with me, everything has its own y time todo tiene su hora. and everything has its own hour.
Cuando hay el corazón de amar y servir al Señor, when you have a heart that loves and serves God, tu historia va a cambiar. your story will Porque change. una palabra Because one es word suficiente para creerla is enough to believe it y para cambiar tu historia. and to change your story. Esta mujer, This woman, si no hubiera creído en esa palabra, if she would have believed in this word, usted sabe dónde terminaría. you know where she would have ended up. Número 3, Number 3, acción de obediencia. an action of obedience. La viuda actuó conforme a la palabra del profeta. This widow acted accordingly to the word from the prophet. Llenó todas las vasijas disponibles She filled all of the available jars hasta que ya no hubo ninguna más. until there was not one left. Versículos 5 y 6 lo dicen. Verse 5 and 6 say it. Así lo hizo. And she did it this Trajo way. las vasijas a su casa She brought the jars home y ella echaba aceite. and she poured oil. Cuando las vasijas estuvieron llenas, And when the jars were filled, dijo a su hijo, she told her tráeme son, otra vasija. bring me another jar. Pero él le dijo, But he told her, no hay más vasijas. there aren't any Y entonces jars cesó el left. aceite. And so the oil stopped. Hasta donde alcances a creer, So up until the point you believe, hasta ahí Dios te va a proveer. God will provide. Hasta donde alcances a obedecer una palabra, Up until you can obey hasta a ahí word, Dios te va a dar. God will give you. Si Dios te dice invierte en esto, If God says invest in no this, seas escaso e invierte. do not be scarce Si and te dice invest. invierte tiempo, If he says invest time, invierte tiempo. invest time. Hay diferentes tipos de servir a Dios. There are different ways to serve God. Servimos con nuestro ejemplo, We serve with example. con nuestro testimonio With le our- servimos y adoramos a Dios. We serve and worship God with our testimony, Con nuestro tiempo, with our time, con nuestro servicio, with our service, con nuestro dinero, with our money, con nuestro amor hacia aquellas personas. with our love towards people. Muchos sirven abriendo su casa para abrir un grupo de amigos. Many serve by opening up their home for a friend's Muchos group. siendo un buen esposo están sirviendo a Dios. Many by being a good husband are O una serving buena God. esposa es forma de servirle a Dios. Or being a good wife, that is serving God. En la iglesia Here at church, necesitamos gente que le sirve a Dios, we sí. need people that serve God, yes. Pero yo te animo a servir a Dios, But I encourage you to serve God, escribiendo un nuevo estilo de vida, having a new una lifestyle, historia diferente en ti, a different story in you, sirviéndole a Dios en donde quiera que tú estés. serving God wherever you are. Yo te voy a llamar a gente que quiera servir a Dios, And I'm going to call people that want to serve God, independientemente del lugar. independent from the place. Hoy yo busco gente dispuesta a servir a Dios Today I seek people that want to serve fuera God de este edificio. outside of this building. Personas que fuera de este edificio People that outside of this building vayan a servir al Señor, will go serve the siendo Lord un buen pastor, by being a good un pastor, buen amigo, a good un friend, buen padre, a good una father, buena madre, a good mother, un buen esposo, a good husband, un buen ciudadano, a good citizen, un buen trabajador, a good worker, para que cuando la gente te vea a ti so that when people see y you, te diga, oye, me encanta cómo haces las cosas, say, well, I love le the way diga- you do y things. que te gratifiquen en tu trabajo, And that when they gratify you at le work, digas, tú no me estás gratificando, you might say, no, I'm porque not no te estoy gratifying myself sirviendo a ti, because I'm not serving you. porque al que yo sirvo The en one este trabajo I serve in this es a mi job Dios, is my porque God. todo lo que yo hago Because everything I do tiene que ser como para el Señor. needs to be as if for the Y Lord. si trabajas en donde sea, Wherever you work, hazlo como para Dios. do it as if it was for God. ¿Habrá gente que quiere servir a Dios de esa manera? Are there people that want to serve this ¿Habrá way? gente que diga, yo quiero servir a Dios Are siendo there una people buena madre, that want to say, I want to serve un God being buen a good papá, mother, a good father, una buena abuela, a good grandmother, un buen hermano, a good brother, un buen trabajador, a good worker, un buen vecino? a good neighbor? Esos son los servidores que estamos buscando en esta iglesia. Those are the servers we were seeking in this Así que church. todos podemos servir. So we can all serve. Aleluya. Hallelujah. No sé a qué te dedicas, So I don't know what you pero si dedicate te yourself dedicas to. a cortar yarda, But if you cut grass, que sea como para Dios. let it be Y as que if for cuando God. cortes digas, estoy cortando el jardín del Edén. When you cut, you say, Y I'm tiene cutting que the quedar garden of hermoso. Eden. It needs to be beautiful. En el cielo me imagino que va a haber yardas, jardín, no In sé, heaven, I can imagine gardens. flores hermosas. Beautiful Y que tu flowers. trabajo aquí en la tierra And that your job here sea on como earth si lo estuvieras trabajando en el cielo. would be as if you were working in Y que heaven. lo hagas bien. That you would do Y it well. yo me imagino And I can que hay un imagine área de repostería en el cielo. that there's a bakery in heaven. Así que cuando hagas algo de repostería o una comida, So if you make food or bakery, ¿dónde trabaja usted? where do you work? En la cocina celestial, In the celestial preparándole a todos los del cielo y en la tierra kitchen. Preparing all for heaven los and on alimentos earth, celestiales. celestial food. Y que sea de la mejor manera. And that it would be in the best Y cuando way. te digan, dame la receta, And when they say, give me le the digas, recipe, mi receta es servirle a Dios y no al say, hombre. my recipe is to serve Mi God, receta not es hacer man. las cosas para Dios y no para My
usted. recipe is to do things for God and not for Usted se you. beneficia, sí, Do you have a benefit? Yes. pero yo lo hago para mi Dios. But I do it for No my para God, ti. not for you. Alguien diga amén. Someone say amen. A mí me gustan los tacos. I like tacos. A alguien le gustan las arepas, Someone might like arepas la pupusa, or pupusas. las tortas, el jamón. No sé qué me le gusta. Tortas, ham, I don't know what you like. Empanadas, pancakes, lo que tú hagas, Whatever you make, hazlo como para Dios. do it as if for God. Sirve a Dios de esa manera. Serve God this way. Ahora, si te dedicas al table dance y todo, no lo hagas como para Dios. Now, Por eso if sí. you Hay- dance on tables, hay don't do que that. cambiarse de trabajo, sinceramente. Let's change jobs in that case. Si tú vendes comida, And if you sell food, mi mamá, hablo de esta manera porque mi mamá siempre nos mantuvo vendiendo comida. and I speak this way because my mom would always sell food. Mi hermana todavía lo sigue haciendo. My sister still does it. Mi mamá cuando quiere caer agradable a alguien, My mom, when she wants to seem good towards someone, dice, voy a ir con el doctor para que me dé una carta. she said, I'm going to go to the doctor for him to give me a letter. Llega, pero llega con un sándwich mexicano, ¿no? She comes with a Torta de Mexican jamón, sandwich salchicha, with chilaquiles. Y le dice, doctor, le traje esto. And she'll say, Doctor, I brought you this. Y le dice, necesito una carta. Claro, She'll señora. say, claro. Oh, I need a letter. And he'll Yes. say, Yes, of course. Porque lo hace como para Dios. Because she does it as Que if lo for reciba God. aquí otra persona. And another person receives it. Acción An action de obediencia. of obedience. La falta de acción en esta mujer The lack of action in this woman hubiera resultado en una falta de provisión. would have resulted in a lack of provision. Hubiera dejado a su familia sin recursos y en She crisis. would have left her family without resources and in crisis. Último punto, termino. And the last point, and I'm finishing up, Es la transformación. is the transformation. La transformación es esta nueva historia. The transformation is this new story. Transformación igual a la obediencia. Transformation is the same as obedience. La obediencia a la palabra de Dios Obedience to the word of God no solamente salvó a sus hijos de la esclavitud, not only saved her sons from slavery, sino que también le dio but also gave a esta mujer una vida diferente this woman a different life y ahora le proveyó para el resto de su vida. and provided for the rest of her Porque life. le obedeció y le creyó a la palabra, Because she obeyed and believed the word, ahora su negocio era vender aceite. now her business was to sell oil. Y ya me imagino yo la venta de aceite de esa mujer. And I can imagine her oil Venga sale. y compre aceite que nunca se termina. Come and buy oil that never ends. Este es el anuncio de ella en la puerta. This is the advertisement on Tiene her door. poco aceite. Do you have a little bit of Venga y oil? compre de este aceite que nunca se le Come and buy terminará. this oil that will never Y end. cada vez que venían y le compraban, And every time they would come and buy from her, ella estoy seguro que testificaba el milagro del aceite. I'm sure she would testify the Y miracle of the estoy oil. seguro que de ese aceite And I'm sure that in that oil, no solamente vivió ella y su casa, not only did she and her home muchas live off, personas que creyeron la misma palabra de ella. many others that believe the same word Quiero as her. imaginarme que compraron de ese aceite I can imagine they para bought que this ese mismo oil aceite en su casa so that same oil in jamás their home escaseara. would Y never dijeron, finish. si lo hizo con esa mujer, And if they did it with es this este woman, mismo aceite this same y ahora oil, en mi casa tampoco se terminará. in my house it will Y never vivió end. ella And she y lived, vivieron sus hijos. and her children Y puedo lived. imaginarme a sus hijos And I can imagine her creyendo sons esa misma palabra, believing the same word, llena vasijas de aceite. full jars of Y oil. cuando sus hijos estaban grandes, And when her children were decir, older, vamos a buscar más vasijas. they would say, let's go find more Vamos ahora a jars. creer en esa palabra de aquel profeta. Let's believe the word of that Esa prophet. palabra de mi madre, That word of ahora from yo my la hago mother. viva en mí Now I make it y voy a alive hacer in lo me. mismo, And I'm gonna a do the creerle a same. Dios To believe cuando yo God necesite. when I Y need. Dios estará ahí transformando And God también tu vida. will be there transforming your historia. life, your story. La acción The action trae la transformación. brings transformation. El versículo 7 dice que luego fue ella Verse 7 says that she went e hizo and made, lo que y lo hizo saber al hombre and she let the man know, y le dijo, ve y vende el aceite, and he said, go and sell the oil. paga tu deuda Pay your debts, y tú y tus hijos and you and your sons vivirán con lo que quede. will live with what is left. Vamos a suponer que ella no escribe su historia así. So let's suppose she doesn't write her story this way. No sigue las instrucciones de Eliseo. She doesn't follow Elisha's instructions. No solamente ella, Not only her, sino dónde estarían sus hijos de ella siendo esclavos. but where would her children be if they were slaves? Gracias a que reescribió su historia. Thanks to the fact that she rewrote Una her historia de story. pobreza y de miseria. A story of poverty and Por misery una historia de favor de Dios. to a story of the favor of God. Acción Action es creer
is believing y actuar conforme a esa palabra que se nos dio. and acting according to the word that was given. Esta historia de esta viuda The story of this nos widow enseña que cuando escuchamos una palabra de Dios, teaches us that when we hear a word from God, la creemos we believe it y la obedecemos, and we obey it. nuestra historia puede cambiar. Our story can change. La viuda pasó de la desesperación a la abundancia, This widow went from desperation to no solamente abundance, salvando a su familia, not only saving her family, sino dando en ellos, en su generación, una esperanza. but giving to her and her generations a new hope. Creer Believing es ver las promesas de Dios is to see the promises of God cambiando tu historia. changing your A ver, yo story. no sé si lo escuchaste. So I don't know if you heard this. Escríbelo. Write it down. Creer Believing es ver las promesas de Dios is to see the promises cambiando of God mi historia. changing Yo my creo en su story. palabra, I believe yo in His creo en lo word. que Él dijo, I believe what pero He ahora said, Él cambia mi historia but now He changes my porque yo story las creo. because I Creer believe. es ver tu cambio de historia. Is to see a change in your story. Reescribe tu historia Rewrite your story. creyendo las bendiciones y Believing promesas the de Dios. blessings and promises of God. Reescribe tu historia Rewrite your story. creyendo en esa palabra de Dios. Believing in the word of God. El mundo te puede decir, The word can tell you vas a divorciarte you're going to be porque divorced tus padres son divorciados. because your parents got divorced. Tu matrimonio no va a prosperar Your marriage will not porque tu prosper familia nunca prospera. because your family never Tal prospered. vez esta es la palabra de este mundo. Maybe that's the word Tal of vez this esta es la world. historia que tienes tú. Maybe that's the story Pero hoy you yo have. te digo, But today I cree en la tell you, palabra de Dios que restaura, believe in the word of que God that sana, restores que and heals levanta, and que lifts bendice. up and blesses. Tómala sobre tu vida y tu Take familia. it over your life and Y your de ahí family. comienza a escribir una nueva And historia from en ti. there begin to write a new story in you. ¿Estamos dispuestos a creer la palabra de Dios? We're willing to believe the word Su of God. palabra en mi vida. His word in my life. Yo quiero ver hombres y mujeres en este I lugar want to see men and women in this que dicen, place mi historia that say my story es de desastre, is of disaster, de pobreza, is of poverty, de is desesperación, of desperation, de enfermedad. is of illness. Pero hoy But yo today, creo en la palabra I believe y in voy the a word, empezar a creer and I'm going to begin y to reescribir la believe historia and de mi rewrite nueva vida. the story of Una my new historia life. con hijos cambiados. A story of Una children that are historia con changed. tu matrimonio A restaurado. story of a marriage that is Una restored. historia con tu vida sirviendo a Dios. A story of your life serving God. Una historia de abundancia y A provisión. story of abundance Una and historia provision. con Dios a tu lado. A story of God. Quiero with ver you in dónde your está la life. iglesia que quiere una historia así. I want to see the church that wants a Póngase de story like pie. this. Stand on your Empiece a feet creer su palabra. and begin to believe His ¿Dónde está word. tu historia? Where is your ¿Cuál story? es tu historia? What is your story? Pastor, es que usted no sabe lo que me está pasando. Pastor, you don't know what's happening to me. Pero estoy a punto de perderlo todo. I'm at the point where I'm going to lose Mi everything. familia, mis hijos, mi My trabajo, family, my children, my job, mi matrimonio. my marriage. Pero yo quiero tomar esa palabra But I want to take this word y quiero empezar a escribir mi vida. and I want to begin to write Y esta my nueva life. historia And this new como story, Dios me la dicte. the way God dictates it. Cierra tus ojos un momento. And close your eyes for a moment. Escucha, Listen, obedece obey, y actúa en fe. and act in faith. ¿Cuál es tu historia actual? What is your current story? Si tu historia ha sido buena, If your story has been good, puede ser mejor. it can be better. Puede cambiar tu vida. It can change your life. Si has trabajado duro y tienes dinero para dejar herencia, If you've worked hard and have money to leave an inheritance, ese dinero se terminará en un momento. that money will end at a certain moment. Pero si hoy le dejas una historia diferente a tus generaciones, But if you leave your generations a different story, una historia de creer en su palabra, a story of believing His word, de ver bendecidas tus generaciones, of seeing your generations blessed, tendrás vida then you will have life y vida eterna. and eternal life. Señor, hoy yo doy principios Lord, today I give principles a través de esta palabra through this word, y yo le hablo a tu iglesia. and I speak to your church. Empieza a escribir tu historia Begin to rewrite your por story medio de estos principios. through these principles. Dios está contigo. God is with you. En esta historia de tu vida, In this story of your life, Dios no te dejará.
God will not leave no you. te desamparará. He will not. Dios será tu provisión. He will be your Dios provision. será tu abundancia. God will be your Dios abundance. será tu médico. God will be your Él medic. será tu pastor. He will be your Él será pastor. tu sabiduría. He will be your wisdom. Él será el que camine He will contigo, be the one that walks abriendo with you, puertas en donde quiera que tú vayas. opening doors wherever you En go. donde tú no esperabas, las puertas se abrirán. Where you did not expect, the doors will Vendrán open. oportunidades de crecimiento para ti. Opportunities of growth will come for you. Crecimiento profesional, A professional growth, crecimiento financiero, a financial growth, crecimiento en tu economía, an economical growth, crecimiento en sabiduría, a growth in como wisdom, un padre, as a como father, una madre, as a mother, como un hijo, as a child, como un hombre de Dios. as a man of God. Dios te dice, God tells camino you, a tu lado I walk y te beside dejo you, mi Espíritu Santo. and I leave my Él te Holy recordará Spirit. estas palabras. He will remind Él you te these dará words. de mi unción. He will give you my Mi anointing. aceite en ti My oil in nunca you escaseará. will never Mi become aceite scarce. en ti, My oil en in este you, nuevo principio de tu historia, in this new beginning of your será story, característica. will Mi characterize. aceite es una característica My oil is a para que character escribas tu nueva for historia. you to write your new Mi story. presencia es una My característica presence is a para character escribir esta nueva to historia. write this new story. Sirve a Dios Serve God desde esta nueva historia. from this new En tu story, trabajo, in your job, con tus amigos, with your con tus friends, vecinos. with your neighbors. Vamos, escribe tu historia. Come on, write your story. Empieza a creer esta palabra Begin to y believe this empieza word a verte and begin to see viviendo una yourself nueva historia. living a new story. Vive una historia de sanidad. Live a story of healing. Vive una historia de salud. Live a story Vive of una health. historia de abundancia. Live a story Vive of una historia de abundance. gratitud. A story of Vive una gratitude. historia de bendiciones. Live a story of Vive una blessings. historia de secretos de Dios. A story of the secrets Vive of una God. historia diferente. Live a different Una story. historia de orden. A story of Una order. historia de crecimiento. A story of growth. Una historia de tu matrimonio restaurado. A story of your marriage De being tus hijos restored. sirviendo. Your children Tus hijos serving. siendo sanos. Your children being healed. Vamos, escribe. Come on, write. Empieza a ver tu historia Begin to see diferente. your story Vamos, tienes different. que verte. You have to see your Tal vez story. te vas a ver ya casado, pero bendecido. Maybe you'll see yourself married but Con un blessed. nuevo negocio, pero Dios en tu vida. With a new business but with God in your life. Sirviéndole a Dios predicando. Serving God by Tu preaching. familia Your sirviéndole. family serving. Vamos, empieza a escribirla. Come on, begin to write it. Escribir es empezar a verla. Writing is to begin No to see puedes it. escribir algo que no estás viendo. You cannot write something you are Tienes not que verlo, seeing. iglesia. You need to see it, Vamos, church. vamos, vamos. Come on. Ve tu nueva historia. See your Ve new tu nueva story. historia. See your new Dios story. está contigo. God is with you. Dios está contigo. God is with you. Él camina He contigo. walks with you. Él camina contigo. He walks with Ahí you. tienes que ver tu historia. That is where you need to La see your historia de story. tus hijos. The story La of your historia de children. tu llamado. The story of your calling. Padre, hoy bendigo esta nueva historia. Father, today I bless this new Bendigo story. este comienzo. I bless this beginning. Bendigo esta historia I bless this story donde tú caminas a su lado. where you walk beside them. Los bendigo I bless con them esta nueva historia. with this new En story. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, bendigo tu vida. I bless your life. Bendigo cómo inicias I bless your y beginning reescribes tu historia. and rewrite your story. Papá, bendigo tu iglesia. Father, I bless your church En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quiero orar I want to pray por aquellos que sí están viendo for those that are seeing y reescribiendo ya and rewriting now, en fe su nueva historia. seeing in faith their Que new dice, story. yo me veía así, pero hoy me veo diferente. You might say, I saw myself like this, but today I see myself differently. Si tú quieres que ore confirmando esa historia que estás viendo, If you want me to pray, confirming the ven story aquí you're adelante. seeing, come here to the front. Voy a declarar sobre tu vida I'm going to declare over your que life esa historia that story, la firma el Señor y dice, yo estoy contigo. the Lord signs it and says, I am with you. Vamos, no te quedes en tu lugar si quieres que oremos por ti. Come, don't stay in your place if you Si want es us en to tus pray. negocios, If it's in your Si es business, en tu familia, if it's in your si family, es con tus hijos, if it's with your children, si es ya no teniendo drogas if it's no longer having drugs, o que ya no vivas en pobreza económica. no longer living in No sé cómo está tu nueva historia. poverty. I don't know what your new story Tal is. vez es tu historia casada o casado. I don't know if you're married. Tal vez es tu historia en negocios Maybe it's a story in business o en documentos como papeles or in documents o en tu matrimonio. or in your marriage.
ya no podías ver tu matrimonio en Maybe muchos you no años. longer could see your marriage. Ahora los ves. Now you see it. Ahora yo declararé sobre tu vida And now God will declare que over your Dios te life sella con su firma. that God seals you with His Su firma se signature. llama His signature Espíritu is called Santo en tu Holy vida. Spirit in your life. Padre, hoy declaro Father, today I sobre declare cada hombre y mujer aquí over adelante. each man and woman here, Ellos vienen con un contrato they come with a contract que ellos se comprometen a reescribir su historia. that they commit to rewrite their story. Oro para que tu Espíritu Santo les selle. I pray your Holy Spirit seals Oro para over que them. todo lo que hagan, I pray that over hoy everything caminas they do, con ellos. today you Los vas a finish it bendecir. with them. You're gonna bless them. Los vas a bendecir. You're gonna bless them. Muchas gracias por estar conectado con nosotros en este mensaje de esta experiencia de fe. Nos gustaría saber de ti. Si tú recibiste a Jesús como tu Salvador, oraste juntamente con nosotros, en el cielo hay fiesta y queremos celebrarlo contigo. Escríbenos tu comentario, cómo te sientes, si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti. Escríbenos desde dónde nos estás viendo, contáctanos aquí a través de los comentarios. También te quiero animar para esperarte la próxima semana a que te conectes aquí a nuestro canal y a nuestras experiencias de fe. No te olvides suscribirte a este canal, activar las campanitas para que te lleguen las notificaciones cada vez que comenzamos una experiencia de fe o subimos un nuevo video. Queremos que tú también lo recibas. Y por supuesto, no podemos irnos sin hacer nuestra declaración juntos. ¿Te parece? Repite conmigo: yo soy la iglesia y soy tu hijo. Hablaré siempre verdad, buscaré la paz y la justicia. Tengo la bendición de Dios porque Él está conmigo. Él lo juró y así será. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos en nuestra próxima experiencia de fe. Bendiciones.